Me llamo Antonio, tengo 38 años, vivo en Zaragoza y trabajo como jefe de logística para una empresa grande del sector farmacéutico. Sí, gano bien. Lo bastante bien como para que, durante años, mi familia decidiera que mi cuenta bancaria era una especie de servicio público. No era millonario. No me sobraba el dinero por diversión. Pero era tel que siempre podía ayudar. El hijo responsable, el que no fallaba, el que pagaba sin hacer ruido. Y por mucho tiempo, yo dejó que eso siguiera así. Lo peor es que no fue una gran pelea lo que me abrió los ojos al principio. No fue un discurso. No fue una traición limpia, fácil de señalar. Fue algo más pequeño, más feo, más típico de ellos. Fue mi coche. Mi coche nuevo no era de lujo, no era un capricho escandaloso. Era un Seat León gris, sencillo, bien cuidado, con el que iba al trabajo, hacía la compra y recogía a mi hijo del entrenamiento. Había tardado casi 5 años en terminar de pagarlo. 5 años de cuotas, revisiones, seguro, gasolina, todo. El día que hice el último pago, saqué una captura de pantalla del banco, como hace la gente rara que celebra cosas que nadie ve. Préstamo liquidado. Ah, estaba sin deuda. Por fin, no se lo enseño a nadie, salvo a mi hijo Nico, que tiene 11 años y se emociona por cosas prácticas, igual que yo. Entonces ya es totalmente nuestro, ¿no? Me preguntó, pasando la mano por el salpicadero como si fuera un trofeo. Es totalmente nuestro, le dije. Él sonrí. Y yo pensé que ya tocaba una etapa miakis que ingenuo fui. Todo explotó, un sábado por la tarde en casa de mis padres. Mi madre acababa de salir de una operación de cadera unas semanas antes, y aunque ya la habían dado de alta, mi padre seguía usando eso como argumento para pedir ayuda constante. Que si farmacia, que si comida preparada, que si la fisioterapia privada era mejor, que si una factura imprevista, que si luego me lo devolvan, nunca me lo devolvan. Aún así, yo fui ese sábado. Llevaba una bolsa con fruta, las pastillas que mi padre decía no encontrar en ninguna farmacia del barrio, y unos yogures especiales que mi madre ahora supuestamente solo toleraba de una marca concreta. Nico vino conmigo porque, a pesar de todo, seguía intentando tener relación con sus abuelos. Mi hermano Sergio ya estaba allí. Sergio tenía 33 años, energía de adolescente, y una habilidad casi artística para romper cosas ajenas sin sentir culpa. Había pasado por trabajos temporales, negocios seguros, una moto financiada que no terminé de pagar, apuestas deportivas controladas, y ahora estaba en otra de sus etapas de «estoy levantando cabeza». Esa frase en il siempre significaba que alguien más estaba sosteniéndole el suelo. Mi padre lo adoraba. No porque fuera mejor hijo, no lo era, sino porque seguía siendo el pequeño, el que toda se estaba ubicando, el que necesitaba apoyo. A mí nunca me dieron ese margen. Yo era el que resolvía, el que no tenía derecho a estropearse. Ese día, Sergio estaba en la terraza con mis llaves. Ni siquiera me preguntó. Las vi en su mano mientras se reía con mi padre. Nico estaba a mi lado, quieto, mirando la escena. «¿Qué haces con mis llaves?», preguntó. Sergio levantó la barbilla hacia la calle. Le estaba enseñando a papá el coche. «Qué pesado eres, Antonio. Parece que llevas un Ferrari. Dame las llaves». Mi padre ni se movió de la silla. «Ay, dórjale. Solo lo ha aparcado mejor, que tien lo dejaste medio torcido». Yo había aparcado perfectamente. Pero no era eso, no era la excusa, era la costumbre. Las cosas más eran utilizables, disponibles, discutibles. Le ten la mano a Sergio. Las llaves. Me las dio con esa sonrisa torcida que siempre trae problemas. Bajó a la calle porque algo en su cara me puso en alerta. Nico bajó conmigo. Ya estaba. La aleta delantera derecha hundida, el faro roto. Un arazo largo, profundo, plateado sobre la pintura gris. El paragolpes descolgado de un lado como una mandíbula desencajada. Nico se queda helado. Yo también. No gritó, ni al principio. Miré el coche. Luego miré a Sosta Sergio, que había bajado detrás de nosotros sin ninguna prisa. «¿Sacucha ha pasado?» Él se encogió de hombros. «Nada grave. Al salir rochó la columna del garaje. Es una tontería. ¿Sacogiste mi coche? Te he dicho que solo para moverlo. Lo has estampado». Mi padre apareció en la puerta del edificio, con el mismo gesto cansado que usaba cuando quería hacer de árbitro sin molestar al favorito. «No lo ha estampado, Antonio. Lo ha rozado. Los chicos son así». Mi hijo levantó la cabeza y miré a su abuelo. A mí esa frase me entró como una piedra. Los chicos son así. Mi coche, recién pagado. Mis ahos de cuotas. Mi esfuerzo, mi propiedad. Y la respuesta era esa, una palmadita cultural envuelta en masculinidad barata. Casi me habrá dado risa si no hubiera tenido a Nico al lado mirando cómo Suto sonrea y su abuelo le quitaba importancia. «Lo va a pagar», dije. Sergio solté una carcajada corta. «No exageres». Mi padre frunció el ceño como si el problema fuera yo. «Toma el autobins y ya está. Nisplese. No pasa nada por ir unos días en bus». Nico me miró. No decía nada, pero lo estaba viendo. Todo. Cómo me hablaban, cómo decidan sobre mi dinero, cómo lo normalizaban. Notó la garganta cerrarse, las manos frías, ese calor raro detrás de los ojos que no era tristeza todavía, era otra cosa. Era el momento exacto en que algo dentro de mí dejaba de justificar. Miré a mi padre.
Claro, eso fue lo único que dije. Claro, subo al piso, cojo la bolsa vacía de la compra, le dije a Nico que nos vamos y nos fuimos sin discutir más. En el coche, o lo que quedaba de él, no volvimos. Llamó a la grúa. Nico y yo volvimos a casa en taxi. Esa noche, mientras él hacía deberes en la mesa del salón, yo revisaba números. No porque no pudiera pagar la reparación, podía. Ese había sido siempre el problema, podía. Pueda pagar la reparación y la compra semanal de mis padres, y parte de los medicamentos que no cubra el seguro, y las gafas nuevas de mi madre, y el gasoil del coche de Sergio. Mientras encontraba trabajo, y la lavadora de mi padre cuando se murió, de golpe, y los 480 euros de una factura dental de mi madre el invierno pasado, y los 900 de una reserva de vacaciones familiares que al final yo ni disfruto porque tuve que volver antes por trabajo. Podía pagar muchas cosas. Lo que ya no podía permitirme era seguir aceptando la humillación, porque ese coche no era un caso aislado, era solo el objeto más visible, la historia vena de lejos. Cuando me separaba de la madre de Nico, mis padres no me ayudaron con una sola mudanza, ni con una sola tarde de cuidado, ni con una sola cuota. Pero mi padre se me pidió, en pleno proceso, que siguiera enviando los 300 euros mensuales para echar una mano en casa. Decía que entre la medicación de mamá y la subida de la luz estaban agobiados. Yo seguía enviándolos. Luego se convirtieron en 400 porque tu hermano está fatal este mes. Después en pagos sueltos. Transferencias sin nombre. Visums con conceptos absurdos. De farmacia, tu urgente, te explico luego, te ya hablamos. Yo trabajaba horas extras, coordinaba rutas, cerraba incidencias, como a cualquier cosa delante del ordenador. Y siempre aparece un mensaje. Antonio, ¿puedes? Antonio, nos falta esto. Antonio, Sergio tiene una semana complicada. Antonio, tu madre no puede preocuparse ahora. Antonio, tú eres el Nico en quien se puede confiar. Me lo observan como halago, era un drenaje. Lo peor no era que ayudara, ayudar a veces toca. Lo peor era el patrón. Mi ayuda no generaba gratitud ni alivio, generaba costumbre, y la costumbre, en ciertas familias, se convierte en derecho. A Nico eso también le llegaba, no de forma abierta, no con gritos, peor, con pequeñas exclusiones que yo veía, y luego me decía que estaba exagerando. En un cumpleaños, mi sobrina recibió una bicicleta, y a Nico le dieron una tarjeta con 20 euros dentro. Mi padre dijo que era más práctico. En Navidad, a todos los primos los apuntaron a una semana de campamento urbano. A Nico no. Mi madre dijo que pensaba que como estás contigo y trabajas tanto, igual no le apetecía. Nunca me lo pregunté. El verano pasado, hicimos una comida familiar, y Sergio apareció con su novia nueva y los 2 hijos de ella. Mi madre había preparado la mesa del jardín, con cartelitos con los nombres para hacerlo bonito. Nico no tenía sitio. Tuvimos que sacar una silla de la cocina. Mi padre dijo que eran detalles sin importancia. Siempre era eso, detalles. Hasta que los detalles rompieron un coche. El lunes siguiente empezó a ir al trabajo en autobús. No fue teatro, no fue una puesta en escena. Mi coche estaba en el taller y sinceramente pensó, perfecto, si para mi padre esto era tan fácil, vamos a vivirlo como él dice. Sacó un abono mensual, 90 euros. Tardaba 50 minutos más por trayecto si enlazaba mal. Salía de casa antes de las 7, volvía más tarde. Nico desayunaba medio dormido, y algunas tardes tenía que quedarse en casa de mi vecina Pilar 40 minutos hasta que yo llegara. Pilar, que con 60 y tantos y una rodilla regular, hizo más por mí en 2 meses que mi propia familia en años. Tu padre no tiene vergüenza, me dijo la primera semana, mientras me devolvía un tapar vacío. Pero tú ya lo sabes. Sí, ya lo sabía. Mi padre, en cambio, no pregunté, ni una vez cómo me apagaba. Ni Sergio ofrecí 1 euro. Ni mi madre dijo, tú voy a hablar con tu hermano. Lo único que llegó fue un mensaje el cuarto da. Tu madre tiene revisión el martes. ¿Puedes adelantar 230 y por unas pruebas? Lee el mensaje en el autobús 33, de pie, con una mochila clavándoseme en la espalda. No respondí en ese momento. Esa fue otra novedad. Antes respondía rápido, aunque fuera para decir que luego lo miraba, aunque estuviera harto, aunque supiera que me manipulaban con la salud de mamá. Ese día no. Llegué a la oficina, hice mis reuniones, resolví 3 incendios logísticos, firmé 2 autorizaciones y al mediodía miré el móvil. Va otro mensaje. Antonio, contesta, esto es importante. A las 6:10 de la tarde, cuando volvá en otro autobús lleno y se me había ido el hombro de cargar el portátil, contesté. No puedo ahora. Mi padre llamó al instante. No se lo cogí. Llamó 3 veces más. Tampoco. A la noche, cuando Nico ya dormá, miró la cuenta donde tenía el histórico de transferencias. Lo hice con calma, sin música, sin televisión. Solo yo y una lista muy larga de importes que juntos contaban una historia que nunca quise mirar del todo. Daba ingresos a mis padres casi todos los meses desde hace 6 años. Pequeños, medianos, grandes. 150 y 420 y 80 y 300 y 1200 y 650 y 90
y 275 y 2 facturas del dentista, una parte del seguro del coche de Sergio, la matrícula de un curso que él abandonó a las 3 semanas, una reserva de apartamento en Pescola que mi padre tía me ajustará. Nunca ajusta nada. También encontró algo que me termina de ordenar la cabeza. Un acceso autorizado que seguía figurando en una cuenta conjunta antigua que yo había abierto con mi padre años atrás, para ayudarles a gestionar pagos domésticos. En teoría era temporal. En la práctica se había quedado como tantas otras cosas, por inercia y porque a ellos les convenía. Yo vea más bien de lo que recordaba. Entradas, salidas, reintegros. Un pago reciente al taller de motos de un amigo de Sergio. 2 cenas en restaurante. Una retirada en efectivo de 400 euros el mismo fin de semana en que me habían pedido dinero para medicación. Eso me quitó el resto de la culpa. No porque me importara una cena puntual, sino porque confirmé lo que llevaba os intuyendo. Mi dinero no estaba sosteniendo una emergencia, estaba sosteniendo una estructura, una dinámica, el papel que me habían asignado. La semana siguiente, sin decir nada, canceló la transferencia olutática mensual de 400 euros. Solo esa. No llamé, no amenacé, no mandé un mensaje dramático, no hice discurso familiar. Entré en la app del banco, confirmé la cancelación y guardé la captura de pantalla. Luego revisé ese acceso antiguo y pedí cita en la sucursal para desvincularme de esa cuenta compartida. Lo hice el jueves, en mi hora de comida. Firmó los papeles, pedí copia, esperé el correo de confirmación y lo archivé. Una decisión limpia, una frontera concreta, nada de gritos, nada de todos vais a enterar, solo, hasta aquí. Las 2 primeras semanas no pasó nada. Eso casi me dio más rabia que si hubieran explotado. Nadie notó que el flujo se había cortado. O tal vez sí, pero asumieron que yo compensara luego. Así funcionaba siempre. Mi ayuda era elástica, mi paciencia renovable. Mi bolsillo, una extensión de la casa de mis padres. Yo segú en autobons. Nico, que observaba más de lo que hablaba, un día me preguntó mientras cenábamos tortilla y tomate. ¿El abuelo va a pagar el coche? No supe qué contestar sin mentirle o convertirlo en adulto de golpe. No lo solve. El baj, la mirada al plato. Da igual. Yo cuando sea mayor no voy a coger tus cosas sin permiso. Me pero se me hizo un nudo terrible. Era eso. No era solo el coche. Era lo que él estaba aprendiendo sobre dignidad, sobre familia, sobre quién puede pisarte y seguir llamándolo normal. A los 2 meses exactos, mi padre llamó a las 8:12 de la mañana de un martes. Yo estaba en la parada, esperando el autobús. Hacía calor ya, ese calor seco de junio que sube del asfalto. Vi su nombre en la pantalla y por alguna razón supe que por fin habían mirado las cuentas. Contestó, ni saludo. ¿Por qué no has pagado las facturas médicas de tu madre? Lo dijo como quien reclama un recibo impagado a una empresa. Sin puedes, sin te ha pasado algo, sin nada. Miré la marquesina, la gente, el cartel del horario y senté una calma rarísima. No puedo permitírmelo, dije. Silencio. Luego se rió, pero de esa risa furiosa, incridatriotic. Sagmó que no puedes. El abono de autobuses cuesta 90 pesetas al mes. Todo suma. Lo dije exactamente así. No levanté la voz, no adorné. Escuché cómo respiraba al otro lado. No me vengas con tonterías, Antonio. Ganas 6 cifras al año. Estaba la gran frase, la llave maestra con la que durante años había abierto mi cartera sin pedir permiso. Ganas 6 cifras. Como si mi sueldo fuera patrimonio familiar. Como si mi hijo, mi hipoteca, mi comida, mi tiempo, mis ahorros y mi tranquilidad fueran detalles decorativos. Apreté el móvil. ¿Pruebas? Se quedó callado unos segundos. ¿Saqué? Que si tienes pruebas. Porque parece que sabes mucho de mis cuentas. No te pongas insolente conmigo. No, solo quiero entender por qué hablas de mi sueldo como si fuera tuyo. Mi padre empezó a gritar, que después de Feret de todo lo que habían hecho por mí, que mi madre estaba delicada, que Sergio estaba pasando una mala racha, que yo me había vuelto egoísta desde que te me creé importante, que un hombre de verdad se ocupa de los suyos, que ir en autobús era una ridiculez teatral, que yo estaba castigando a mi madre por un roce, mir la calle. Vi llegar Milene a lo lejos. Y en vez de discutir, hice lo que llevaba semanas preparando sin saber exactamente para qué momento fitosera. Abrí la galera del 1000, busqué Lifetime y le envié la captura de pantalla, no una, varias. La primera, el último pago del préstamo del coche, fecha, importe, liquidado. La segunda, el presupuesto del taller con la reparación completa. La tercera, la cancelación de la transferencia automática mensual. La cuarta, el correo del banco confirmando que ya no figuraba en la cuenta compartida. La quinta, una hoja que había preparado para simple, con el resumen de los últimos años de ayudas, transferencias, pagos, adelantos, total aproximado al final. Yo sabía lo que hacía, no era una escena, era documentación.
Mi padre dejó de hablar durante unos segundos. Luego llegó el autobins. Subí. Pagú. Me sentó junto al teléfono, vibré con su mensaje. ¿A qué es esto? Yo escribí. Las pruebas. No volví a llamar en ese momento. Lo hizo a mediodía, y por la tarde, y por la noche. No contesté. Ese mismo día, mi madre me envió un audio llorando. No una disculpa. Un audio llorando por qué se habían puesto las cosas. Por tu padre está stranger muy nervioso. Por no era momento de sacar cuentas. ¿Por qué microscópica y de humillarnos? Eso me dejó una claridad extra. Humillarlos era enviar capturas. Humillar a mi hijo al dejar claro que sus cosas, su tiempo y lo suyo valan menos no contaba. Esa noche vino Sergio. Por supuesto que vino el primero. Llega a las 9:45, sin avisar. Con ese golpecito corto y arrogante en la puerta que ya trae discusión incorporada. No lo dejó Fordability. Tienes un minuto, se le dije. Se apoyó en el marco como si Añen tuviera 20 años y el mundo le debiera entretenimiento. ¿Te estás pasando? ¿Saconquí? Con todo. Lo del coche fue sin querer. Sí, sin querer, llevas 2 meses sin pagar nada. Porque no tengo. No es mi problema. Su cara cambió. Estaba la verdadera ofensa. No el coche, no el DAO. La idea nueva de que yo no me hará cargo. Seres un miserable, dijo. Casi me dio ternura. No, soy tu hermano, pero no tu seguro. Nico apareció al fondo del pasillo, no del todo visible, solo lo suficiente para escuchar. Sergio lo vio y bajó un poco el tono, pero no porque le importara, porque no quería verse mal. Pap es fatal. Mam también. Solo tenás que ayudar un poco más mientras se arreglaba todo. Llevo a os ayudando un poco más. Tien puedes. Y tien puedes vender la moto. Me miró con un odio infantil, puro. Siempre ha sido un credo, y tien siempre ha sido caro. Le cerró la retor. No de golpe, no con violencia, solo finalizó la conversación. Después me giré y vi a Nico quieto, con los hombros tensos. ¿Sajeodo demasiado? Les pregunté. Jasodo lo necesario. Se acercó y apoyó la frente un segundo en mi brazo. Ese gesto casi nunca lo hace allá. 11 años y ya queriendo parecer mayor. Lo abració. A la mañana siguiente tuve 11 llamadas perdidas. 4 de mi padre, 3 de mi madre, 2 de Sergio, 1 de Mita Rosa, una de un número fijo que no conocía. También había mensajes. Tu madre no merece esto. Estás tan inosando. Ya pagaremos cuando podamos. La familia no se lleva cuentas. Nos dejas tirados justo ahora. Eres frío. Te estás dejando comer la cabeza. No responda ninguno. En cambio, hice otra cosa. Llamar al seguro del coche. Cerrar definitivamente el expediente con todos los documentos. Aceptar la reparación sin esperar un solo euro más de nadie y reorganicé mi presupuesto mensual sin incluir a mis padres en ninguna parte. Ni farmacia. Ni ayuda. Ni extras. Luego abrí una cuenta de ahorro para Nico. La llamé Trespiro. Transferí ahí exactamente la cantidad que antes enviaba cada mes a mis padres. Fue un gesto pequeño, pero me cambié algo por dentro. Ver ese dinero quieto, con destino claro, sin drenaje, sin culpa, sin urgencias ajenas disfrazadas de amor. El fin de semana siguiente, Mita Rosa me llamó mientras haza lentejas. Ella era la hermana mayor de mi madre. La única persona de esa generación que Añén decía verdades sin maquillaje. Tu padre anda diciendo que lo has dejado tirado por un abono de autobús. Qué versión tan pocticia. Ella soltó un bufido. Yo sé pues que no es por eso. No. ¿Sai tu madre? Sigue sin pedirme perdón. Solo me pide paz. Porque la paz que quiere es la que le sale gratis. Me quedé simuletón. ¿Santonio? Dijo ella, más suave. Tu hijo te está mirando. No olvides eso. Lo que hagas ahora se le va a quedar para siempre. Ya lo sabe, pero Orlo me asentó más. 2 días después, mis padres se presentaron en mi portal. Pilar me avisó, por el telefonillo antes de abrir. «Se están abajo, tu padre, con esa cara suya de rey destronado. Gracias, no les abras». Bajé yo. No quería escena arriba con Nico oyendo todo. Nos quedamos en la entrada del edificio, junto a los buzones y el olor a leña del portal recién fregado. Mi madre iba muy peinada, como siempre que venía a hablar en serio. Mi padre tenía un sobre blanco en la mano. Pensó por un segundo, solo un segundo, que igual traían algo útil. Un ingreso, un plan, una mínima vergüenza. No, el sobre contenía facturas. Las dejé casi contra mi pecho. Para que veas que esto es real, no las coj. Nunca dije que no lo fuera, entonces págalas. Solt, mi padre, directo. Como si hubiéramos vuelto al punto de siempre, como si las capturas, el coche, el autobiés, las transferencias, todo hubiera sido una pequeña nube pasajera, como si mi función natural siguiera intacta. Miré a mi madre. «Sati, ¿piensas igual?» Ella evitó mis ojos. «Santonio, no tenemos tiempo para orgullo». «No es orgullo». «Entonces, ¿aquí es Jonal?» «Es». Tardé un segundo en responder porque quería decirlo bien, sin adornos, sin rabia. Es un límite. Mi padre hizo un gesto de desdén. «No empieces con tonteras modernas». Casi sonreí.
No voy a pagar más facturas, no voy a hacer más tuaise, novencias, no voy a cubrir más errores de Sergio, y no voy a financiar una familia que trata mis cosas como si no costaran, y a mi hijo como si tuviera que aprender a aguantarlo. Mi madre por fin me miró, de frente. No hemos tratado mal a Nico. Eso sí me dolí. Esa capacidad de negar incluso lo evidente. Sabuelo dijo delante de Il que tomara el autobús y ya está. Contesto. Su todo destrozó, mi coche, y nadie respondió. ¿Sabes lo que entendí, Nico, de eso? Que a su padre se le usa, que lo suyo vale menos, que el que cumple siempre también es al que más fácil se le pisa. Mi padre se puso rojo. No metas al crío en esto, está en esto desde hace años. El silencio se quedó unos segundos entre los tres. Se oyó la televisión de un vecino detrás de una pared. Mi madre bajó la voz. «Entonces, ¿nos vas a dejarás?» No me gusta nada esa frase, porque llevaba veneno antiguo, el veneno de las madres que convierten el límite de un hijo en abandono, aunque lleven aos vaciándolo. No os dejo os dejo fuera de mis cuentas. Mi padre dio un paso adelante. No puedes hacernos esto. Ya está hecho. Después lo que invertimos en ti. Yo respiró despacio. Todo lo que invertisteis en mí ya lo cobrasteis con intereses. No grité, no temblé, solo lo dije. Mi madre empezó a llorar otra vez. Mi padre murmuró algo sobre ingratitud. Yo sealo la puerta. No subéis hoy. Nico está quitable. Casa. Esa fue la única parte que parecía afectarles un poco. No por culpa, por imagen, por no querer que el niño les viera así. Se fueron. A las 2 horas llega el primer mensaje de mi hermana Laura, que viva en Valencia, y aparece a poco pero opinaba siempre. Está siendo durísimo. Mamá está en tralí. Le respondé una sola vez. Mayor no es lo mismo que exenta. No escribí más. Las semanas siguientes fueron raras, más tranquilas de lo que esperaba, y más dolorosas de un modo silencioso. No hubo reconciliación, hubo presión dispersa. Un primo que solo quería entender. Una vecina de mis padres que me dijo en la panadería que mi madre estaba apagada. Mi padre dejando notas de voz más breves, cada vez menos autoritarias y más enfadadas consigo mismo por tener que rebajar el tono. Sergio desapareció del mapa durante un tiempo. Supe por otros que había vendido la moto. Bien, era un comienzo. Yo seguí con el coche arreglado ya, pero mantuve el autobús una semana más falso recogerlo. No por castigo, por claridad, porque durante esos trayectos había pensado cosas que necesitaba terminar de pensar. Cuando por fin fui al taller y vi el coche limpio, reparado, el faro nuevo brillando bajo la luz blanca del local, sentí algo casi ridículo. No orgullo, propiedad. Eso era mío, cuidado por mí, pagado por mí, recuperado por mí. Sin rescates cruzados, sin explicaciones familiares, sin pedir permiso. El mecánico me tendió la llave y dijo, ¿ya lo tienes? Sí, ya lo tenía. Esa tarde llevó a Nico a merendar chocolate con churros a una cafetería cerca del Ebro. No era una ocasión grande, pero quise marcarla. Él me miró mientras mojaba un churro. ¿Ya no vas a pagarles más cosas? No. ¿Ni aunque se enfaden? Ni aunque se enfaden. Asintió muy despacio, como guardándose la información donde guardan los niños lo importante. Se me gusta más. No pregunta por qué, no hace falta. En septiembre, con el dinero que ya no se iba en transferencias invisibles, apuntó a Nico a un campus de robótica que llevaba meses mirando de reojo, porque antes siempre aparece alguna urgencia familiar, justo cuando yo pensaba en gastar algo en nosotros. Fue feliz. Volva contando piezas, sensores, errores, pruebas. Un jueves mensé, una caja de un pequeño, a que habían transformado en garaje automático para minicoches. Miras, me dijo. Ahora, si alguien coge el coche sin permiso, salta una alarma. Nos miramos los dos un segundo, y nos echamos a reír. Mi madre me escribió en octubre. Un mensaje corto, sin dramatismo, casi administrativo. Voy a empezar rehabilitación por la pública. Nos apañaremos. Le varias veces la frase. No era una disculpa, pero era la primera señal de realidad. La primera frase en mucho tiempo que no me colocaba como obligación automática. Le respondí, me alegro de que tengáis una opción. Nada más. En noviembre, mi tía Rosa organizó una comida en su casa y antes de invitarme, me dijo claro que mis padres también iban a estar. Agradez que no me tendiera una trampa. Fui igual, por Nico, y por mí. La comida fue tensa, educada, soportable. Mi padre estaba más callado, mi madre más delgada. Sergio no vino. Nadie habló de dinero. Nadie habló del coche. Nadie habló del verano. A mitad del café, involuntary, Nico dejó en la mesa un dibujo que había hecho para la tía Rosa. Era una casa, una mesa larga, un ro al fondo y varias personas sentadas. No era una obra maestra, era un dibujo de niño, pero tenía algo. Mi padre lo miró. Luego miró a Nico. «Se está muy bien hecho», dijo. Nico murmuró, «Gracias», y seguía lo suyo. No fue redención, no fue justicia plena, no arreglé nada. Pero fue la primera vez en mucho tiempo que mi padre se dirigía a Lil sin usarlo como fondo de escena. Yo no hice un drama con eso, no me ablandó de golpe.
No convertí una frase normal en prueba de cambio profundo. Solo la registré. Las consecuencias reales no fueron cinematográficas, fueron domésticas. Mis padres vendieron algunas cosas, ajustaron gastos. Mi madre dejó de comprar ciertas marcas absurdamente caras. Mi padre volvió a usar el centro de salud público para más trámites que antes daba por hecho que yo resolvería pagando por privado. Sergio, obligado por primera vez a asumir algo, empecé a trabajar en el almacén de un conocido. Duro, más de lo que todos esperaban. La familia deja de girar alrededor de mi cuenta. Y eso, por extraño que parezca, hizo sitio para algo más honesto. Más incómodo, sí, pero más real. En diciembre, un año después de haber pagado por fin aquel coche, no fui a casa de mis padres en Nochebuena. No me invitaron de verdad, y yo tampoco lo habría aceptado. Preparé la cena en mi casa con Nico. Tortilla de patatas, croquetas compradas buenas, una tabla de quesos que él le encanta montar como si fuera chef y un tronco de Navidad pequeño del supermercado. Pilar vino un rato con una ensaladilla. Mita Rosa apareció con una botella de sidra sin alcohol para Nico y otra de vino para M. No hubo grandes discursos, no hubo ajuste de cuentas. Solo luz cálida, platos normales, risas pequeñas y espacio suficiente para respirar. Antes de cenar, Nico me dio un sobre doblado. Dentro había una hoja con un dibujo. Era mi coche, gris, bien aparcado, con Ili conmigo al lado, y arriba había escrito, con su letra todavía un poco apretada: "Ahora sí es nuestro y nadie lo toca". Me quedé un segundo sin voz. No por el coche, por todo lo que significaba. Pegó ese dibujo con un imán en la nevera, justo al lado de la lista de la compra y del horario del campus de enero. Sigue, porque al final no se trata solo de dinero, ni siquiera solo del coche. Se trata de una verdad incómoda que yo tardé demasiado en aceptar. Hay familias que no te ven como hijo adulto, ni como hermano, ni como padre. Te ven como un recurso, como una extensión útil de sus carencias. Y mientras aceptes ese papel, te llamarán bueno, generoso, imprescindible. En cuanto pongas un élmite, te llamarán egoísta. Pero el élmite no te convierte en malo. Te devuelve tu forma. Yo no gané una guerra, no me hice el duro, no arrasé a nadie. Hice algo mucho más simple y mucho más difícil. Dejó de financiar la falta de respeto. Y cuando dejó de hacerlo, mi hijo vio algo que ojalá hubiera aprendido yo antes. Que querer a la familia no obliga a dejarse usar. Que ayudar no significa desaparecer. Y que a veces la forma más tranquila de proteger a un niño es enseñarle, con hechos, que en esta casa el amor no se cobra a costa de la dignidad. Top of form, bottom of form.